De las leyes establecidas por la autoridad civil, ¿cuántas de ellas debe el cristiano de obedecer? Escuche bien la pregunta. De las leyes establecidas por la autoridad civil, ¿cuántas de ellas debe el cristiano de obedecer? Estamos en doctrina bautista. La lección de hoy es la lección número 26. Y el título de la lección de hoy es Los bautistas y el gobierno civil. Los bautistas y el gobierno civil. Ese es el título. Los bautistas y el gobierno civil. Lo que vamos a estar tratando a través de esta lección es sobre el hecho de que el gobierno civil se encuentra bajo la soberanía de Dios. Todo gobierno civil, mis queridos amigos y hermanos, está establecido bajo la soberanía de Dios. Nosotros como bautistas creemos de que el gobierno civil es de designación divina. Como bautistas creemos que el gobierno civil es de designación divina. Algunos pasajes en la palabra de Dios son Romanos capítulo 13, versos del 1 al 7. Romanos capítulo 13, versos del 1 al 7. Y quiero animarle a que en la comodidad de su hogar usted haga lectura de esa porción de la palabra de Dios. También tenemos segunda de Samuel capítulo 23, verso 3, segunda de Samuel 23, 3, Éxodo 18, 23, Éxodo 18, 23, Jeremías 30, 21, Jeremías 30, 21 y Deuteronomio capítulo 16, verso 18. Deuteronomio 16, 18. Quiero invitarle a que tome su Biblia, si no lo ha hecho ya, y abra su Biblia en Deuteronomio capítulo 16, verso 18, y voy a leer de la palabra de Dios. Verso 18. Nombra jueces y funcionarios de cada una de las tribus en todas las ciudades que el Señor tu Dios te da. Ellos tendrán que juzgar al pueblo con justicia. En el pueblo de Israel, los jueces eran asignados por mandato del Señor a través de Moisés. Los jueces eran asignados por mandato de Dios a través de Moisés. Hoy en día, los jueces son designados o asignados a través de elecciones democráticas. Las personas, los civiles, salen a votar y dan su voto de confianza a determinada persona que representa a determinado partido político. Nosotros creemos de que esa persona, si llega a ocupar esa oficina civil, ese cargo civil, ese puesto civil, lo hace porque está dentro de la voluntad de Dios. Dios así lo dispone. Ahora, es importante que entendamos cuál es el trabajo de toda autoridad civil. El trabajo de toda autoridad civil no es aterrorizar a la población. El trabajo de la autoridad civil es servir a la población. El trabajo de la autoridad civil es el de velar, el de cuidar por los intereses del pueblo. Ese es el trabajo de la autoridad civil. El trabajo de la autoridad civil es el de velar por el buen orden de la sociedad. Ese es el trabajo al cual ellos están llamados a desempeñar. Esa es la razón por la cual usted y yo salimos a votar. Creemos que como cristianos nuestra responsabilidad
no es solamente la de salir a votar y la de dar nuestro voto de confianza a X representante de X partido político. Creemos que nuestra responsabilidad es la de orar por esos magistrados. Creemos que como bautistas tenemos la responsabilidad de orar por aquellas personas que están ocupando un cargo público. Tenemos algunos versículos de la palabra de Dios que apoyan este principio. Menciono Mateo capítulo 22, verso 21. Mateo 22, 21. Tito 3, 1. Tito 3, 1. Primera de Pedro 2, 13. Primera de Pedro 2, 13. Y Primera de Timoteo capítulo 2, versículos del 1 al 8. Y vamos, mis hermanos, a Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo del 1 al 8. Primera de Timoteo 2, del 1 al 8, y leo de la palabra de Dios. En primer lugar, esto nos indica el orden que debe de ocupar orar por los funcionarios públicos. Esto nos indica de que orar, mis queridos hermanos, por los funcionarios públicos debe de ser una prioridad, debe de estar allá arriba. Orar por los funcionarios públicos no debe de ser algo que hacemos cuando nos acordamos de que ellos existen porque la situación política del país o la situación política mundial está grave. En primer lugar, orar por los funcionarios políticos, civiles, debe de ser una prioridad en la vida del creyente en Jesucristo. No nos olvidemos de orar por ellos. En primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Ore por todo el mundo. Ore por todos, por nombre, por aquellos que usted conoce y aún por aquellos que usted no conozca. Ore por todos, por nombre o sin nombre. ¿Y qué es lo que usted y yo debemos de orar por ellos? Fíjese bien, continuamos leyendo en el versículo 1 de este capítulo 2 de Primera de Timoteo. Pídele a Dios que los ayude. Pídele a Dios que los ayude. Todo funcionario civil necesita de la ayuda de Dios. Todo funcionario civil necesita de la mano de Dios. Todo funcionario civil necesita de la guía de Dios. Todos. El de su partido político y el oponente de su partido político. Como cristianos, como bautistas, estamos llamados a orar por todos, sin importarnos a qué partido político ellos pertenezcan. Nos caigan bien o no nos caigan bien. Estén gobernando bien o no estén gobernando bien. Tenemos la responsabilidad, diga conmigo, tengo la responsabilidad. Tengo la responsabilidad. Tenemos la responsabilidad de orar por todos. Intercede en su favor. Tremendo esto. Tenemos la responsabilidad de presentarnos delante de Dios en favor de aquel funcionario civil. Tenemos la responsabilidad de presentarnos delante de Dios en favor del presidente de la nación, en favor del gobernador del estado, en favor del presidente municipal, en favor de el encargado del barrio. Tenemos la responsabilidad, mis hermanos, de presentarnos en favor de ellos. Versículo 2, ora de ese modo por los reyes. Aquí dice por los reyes. Hay reyes hoy en día, hay monarquía, pero también tenemos presidentes electos por el pueblo
Y la palabra de Dios nos dice que tenemos la responsabilidad de orar por ellos, y no solamente por ellos, sino por todos los que están en autoridad. Y aquí no se libra nadie, aquí no se escapa nadie. Vamos a orar entonces por los reyes, por los presidentes, los gobernadores, los ministros. Vamos a orar por los maestros en las escuelas. Tienen autoridad y la tienen sobre la vida de nuestros hijos. Cada vez que usted manda a sus hijos a la escuela, usted le está confiando sus hijos a ese maestro. Tremendo. ¿Ora usted por los maestros de sus hijos? Pues comience a hacerlo. Pues continúe haciéndolo. Tenemos la responsabilidad de orar por los pastores, por los diáconos, por los ministros en la iglesia. Tenemos la responsabilidad de orar por los padres de familia, por las madres. Tenemos la responsabilidad de orar los unos por los otros. Tenemos la responsabilidad de orar por los supervisores en los centros de trabajo. En fin, piense usted en todas aquellas personas que ocupan una posición de autoridad y se nos manda a que oremos por ellos de una manera responsable. Porque es que debemos de orar por todas las personas que están en autoridad para que podamos tener una vida pacífica y tranquila. Si las cosas están marchando mal, tenemos que cuestionarnos. Hemos sido fieles a este principio, hemos estado orando por las autoridades civiles, hemos estado orando por todos aquellos que están en autoridad. Si las cosas no están marchando bien en el hogar, estamos orando por el esposo, por la esposa, por los hijos. Si las cosas no marchan bien en el centro de trabajo, estás orando por tu supervisor, estás orando por tu patrón. Si las cosas no están marchando bien en la iglesia, estás orando por el pastor, estás orando por los diáconos, estás orando por los ministros, estás orando por cada miembro de la iglesia. Tenemos una responsabilidad y es la responsabilidad de que la oración sea una prioridad en nuestra vida. No que la oración sea lo último a lo cual nosotros recurramos cuando las cosas marchan mal. Ora de ese modo por los reyes y por todos los que están en autoridad para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y dignidad. Fíjense bien, tenemos que orar específicamente a Dios para que los servidores públicos, toda persona que se encuentra ocupando un puesto de autoridad, sea devoto a Dios. Sea devoto a Dios. O sea que dedique su vida al servicio de Dios. El que dedica su vida al servicio de Dios va a dedicar su vida al servicio de la comunidad. El que dedica su vida al servicio de Dios va a dedicar su vida al servicio de la comunidad. Y lo va a hacer de una manera honesta, lo va a hacer con integridad. Entonces, oremos para que ese funcionario civil sea un hombre, sea una mujer que ha dedicado su vida a Dios, que conoce a Jesucristo como su Salvador, que tiene la seguridad de la vida eterna. Versículo 3, esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Ese candidato político que llega a ocupar una silla en el gobierno civil, que no conoce a Jesucristo, leemos que Dios desea que le llegue a conocer. Es por esa razón que usted y yo, como cristianos, como creyentes bautistas, debemos de orar por la salvación de los perdidos.
Debemos de orar por la salvación de aquellos funcionarios civiles que no conocen a nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo. Dice mi hermano que Dios se agrada de esa oración. Dios se agrada de esa oración. Muchas veces nos preocupamos en cómo agradar a Dios. Pues aquí está. Aquí está la manera como usted y yo podemos agradar a Dios, y es orando por la autoridad civil para que conozca a Jesucristo. Pues hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el hombre Cristo Jesús. Él dio su vida para comprarles y liberar a todos. Este es el mensaje que Dios le dio al mundo justo en el momento preciso, y yo fui elegido como predicador y apóstol para enseñarles a los gentiles este mensaje acerca de la fe y la verdad. No estoy exagerando, solo digo la verdad. Deseo que en cada lugar de adoración los hombres oren con manos santas levantadas a Dios y libres de enojo y controversia. Fíjense bien lo que el Señor quiere que se haga en los templos bautistas. Fíjense bien lo que el Señor quiere que se haga en los templos cristianos, en los templos evangélicos. Él quiere que se ore. ¿Qué es lo que Él quiere? Que se ore. Y dice ahí que todos aquellos que han sido apartados para Él, todos aquellos que trabajan para Él, que están dedicados para Él, cada uno de ustedes, que levanten sus manos a Dios y que oren a Dios. Entonces la oración debe de ser una parte integral en nuestras reuniones. La oración debe de ser una parte integral en nuestras reuniones. En cada una de nuestras reuniones debemos de estar orando. ¿Qué es lo que debemos de estar haciendo? Orando. ¿Qué es lo que debemos de estar haciendo? Orando. Así es, mis queridos amigos y hermanos, tenemos la responsabilidad de orar por los magistrados civiles. También creemos que existe una única excepción para obedecer la autoridad civil. ¿Se acuerdan de la pregunta? ¿Cuántas de las leyes establecidas por las autoridades civiles debe el cristiano de obedecer? Pues nosotros creemos que debemos de obedecerlas todas. Hay una excepción. Hay una excepción a la regla. Nosotros creemos que la única excepción para desobedecer a la autoridad civil es cuando ellos dictan leyes contrarias a la voluntad de Dios y a su palabra. ¿Hay alguna ley que va en contra de la voluntad de Dios? Entonces tenemos que cuestionarla. Porque primero es lo primero. Vamos a ver qué es lo primero a la luz de ciertos versículos que apoyan este principio. Mateo 10:28, Daniel 3:15-18, Daniel 3:15-18, Daniel 6:7-10, Daniel 6:7-10, Hechos 4:18-20, y por último tenemos Hechos capítulo 5, Hechos 5, versículo 29. Abra su Biblia en Hechos 5, verso 29, y vamos entonces a leer en la palabra de Dios. Leo de la palabra de Dios, Hechos 5, 29. Pero Pedro y los apóstoles respondieron. Este es el apóstol Pedro, acompañado, apoyado por los otros apóstoles. No está Pedro solo, está acompañado, tiene el respaldo de los otros apóstoles. Nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. Nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. ¿A quién tenemos que obedecer antes que obedecer a la autoridad civil?
tenemos que obedecerle a Dios. Y Dios nos manda, escuche bien, Dios nos manda a que como creyentes nos congreguemos. Y si la autoridad civil traza una ley que prohíbe que el cristiano pueda reunirse para adorar a Dios, usted y yo tenemos la libertad delante de Dios de desobedecer esa ley. Ahora, tenemos que ser cuidadosos y de filtrar todo por la palabra de Dios. Todo lo tenemos que filtrar por la palabra de Dios, para entonces poder determinar, para entonces poder decidir si vamos a acatar la ley civil o si vamos a desobedecer la ley civil. Si la ley civil dice, no puedes hablarle de Cristo a las personas, pues hay que desobedecer esa ley civil porque hemos sido llamados, hemos sido salvados, llamados, enviados a hablarles a las personas de Jesucristo. También creemos que Jesucristo está por encima de toda autoridad civil. Creemos, como bautistas, creemos que Jesucristo está por encima de toda autoridad civil. Pasajes que apoyan esto. Mateo 23:10. Mateo 23:10, Romanos 14:4, Romanos 14:4. También tenemos Apocalipsis 19:16, Salmo 72:11, Salmo 72:11, Salmo capítulo 2, todo el Salmo, Romanos capítulo 14, versículos del 9 al 13, y por último, vamos a ir aquí a Efesios, vamos al libro de Efesios, en el capítulo 1, Efesios 1, verso 21. Efesios 1, verso 21. Ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades, o poderes o dominios, o cualquier otra cosa. No solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Escuche bien. Cristo, Jesucristo, está muy por encima de todo. Jesucristo está por encima de toda autoridad civil. Y eso es algo que usted y yo tenemos que entender. Es importante que nosotros entendamos esto para de esa manera poder honrar a Cristo y hacer lo que tengamos que hacer con la autoridad civil. En la mayoría de los casos sea obedecerle. Pero Cristo está muy por encima de todo. Está por encima de los gobernantes, de las autoridades civiles y va más allá de poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solamente en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Ese es Cristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto me lleva a preguntarle a usted, mi querido amigo, ¿está usted preparado para el mundo que vendrá? ¿Está usted preparado para la vida eterna? Si usted muriera hoy, ¿dónde pasará la eternidad? ¿La pasará con Dios o la pasará separado de Dios en el infierno? ¿Sabe, mi querido amigo? Dios desea que usted pase la eternidad con Él. Si usted no ha confiado en Jesucristo, yo quiero insistirle sobre la importancia de detenerse a meditar en el propósito por el cual Cristo vino a la tierra, murió y resucitó. Quiero insistirle sobre la importancia de que usted se detenga a hablar con Dios. Hable con Dios y pídale que le dé un corazón arrepentido, para que así al volverse a Él lo haga a través de la fe en Jesucristo. Haga eso hoy. Haga eso lo más pronto posible. Hágalo hoy. Vamos a nuestros pasos de acción. Primer paso de acción, lea, estudie, medite en la palabra de Dios para entender cómo honrar a Dios y respetar las autoridades civiles. Lea, estudie y medite en la palabra de Dios. Fíjense, la palabra de Dios nos enseña cómo honrar a Dios y cómo respetar
las autoridades civiles. Paso de acción número 2, ore siempre por las autoridades civiles, sin importarle a usted el partido político. Ya sabe, esa persona necesita conocer a Cristo. Esa persona necesita la guía de Dios, la dirección del Espíritu Santo de Dios en su vida. Tercer paso de acción, pida a Dios valentía para obedecer siempre su palabra. Cuarto paso de acción, viva de tal manera que sea obvio que Jesucristo es el Señor de su vida. Respete las leyes civiles, siempre y cuando ellas no vayan en contra de la voluntad de Dios. Quiero invitarle en este momento a que cierre sus ojos e incline su rostro. Vamos a orar. Ojos cerrados, rostro inclinado.